por la tercera o cuarta oportunidad en la que estoy participando con ustedes. Así que bueno, chicos, el día de hoy, para todos los que estén conectados y para todos aquellos que se vayan a ir conectando, quiero compartirles este tema, ¿no? Que es una casuística real, una casuística de obra, en la que se ha implementado el IPD, el Integrated Project Delivery, que es una metodología de entrega de proyectos, ¿sí? Es una metodología de entrega de proyectos y que obviamente es novedosa aquí en el Perú. Ustedes seguramente han escuchado también acerca del Scrum. Es una metodología de entrega de proyectos. El Integrated Project Delivery también lo es, así que les ruego su mayor atención y asimismo las preguntas posteriores, ¿no? Que enriquecen justamente este tipo de eventos. Muy bien, ya han sido bastante gentiles conmigo en mi presentación, así que voy a obviar esta parte de aquí. Y vamos a comenzar viendo exactamente qué es aquello de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El día de hoy, en el contenido de la ponencia del día de hoy, vamos a comenzar viendo y analizando la situación problemática de los diversos proyectos de construcción. Vamos a ver un poquito de marco teórico. Vamos también a hacer una descripción del caso de estudio, es decir, cuál ha sido este caso real que el día de hoy vengo yo a traerles, el análisis que se hizo al mismo, la propuesta de solución, ¿no? Nosotros somos ingenieros, o ustedes también están en esta carrera de egresar de esta apasionante escuela de ingeniería civil, y pues nosotros salimos a darles solución a las cosas en este mundo, y terminaremos pues con la cápita de conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Así que sin preámbulo, comenzamos. Por favor, si es que hay alguna acotación en el transcurso de la ponencia, no duden en hacérmelo presente. Muy bien, empezando con el planteamiento del problema, ¿sí? A ver, hay una situación problemática, ¿sí? ¿Qué sucede hoy en día en la gestión de la construcción? La mayoría de los proyectos de construcción, y felizmente solamente es la mayoría porque también hay una minoría que está adoptando otro tipo de gestión, pero la mayoría está manteniendo la gestión tradicional en las obras, ¿no? Y una gestión tradicional está caracterizada por tener poca interacción entre los actores del proceso edificatorio. O sea, entre los actores, llamemos propietario, llamemos diseñador, llamemos constructor, no hay una buena comunicación. No hay una buena comunicación y pues por ende también no hay una interacción. No hay esta habilidad de poder compartir ideas, de habilidad de compartir experiencias y por la cual se pueda elevar el valor y se pueda generar el valor en un proyecto. Como no hay una comunicación apropiada, como no hay interacción entre los actores del proyecto, esto a qué da lugar a que haya poca comprensión acerca del alcance del proyecto. El cliente tiene en su cabeza la idea de lo que quiere, pero el cliente no diseña. El propietario no diseña, el propietario tampoco no construye. El diseñador, por su parte, el proyectista, que por lo general es un arquitecto, él sí tiene la idea, pero la idea del proyectista a veces está no tan ligada o no como se debe al proyecto que tenía en mente el propietario. Y por último, el tercer actor que viene a ser el constructor, él se supone que tiene que recibir las ideas y el alcance del diseñador, pero al final termina entendiendo una cosa totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, como no hay una buena comprensión, hay en consecuencia múltiples consultas. Seguramente los chicos que ya están en obra haciendo sus prácticas y de repente aquellos que ya están en la vida profesional saben, ¿no? De que al día tenemos infinidad de correos y muchos de esos correos necesitan una respuesta. ¿Por qué? Porque se necesita la aclaración posiblemente a un plano, la aclaración de lo que indica una especificación técnica, la aclaración de lo que indica una memoria descriptiva, etcétera, etcétera.
Y muchas veces estas preguntas surgen en un momento no apropiado del proyecto. O sea, no surgen cuando debieron surgir. Y por último, no son contestadas en el tiempo apropiado, en el tiempo oportuno. Quizás, ingeniero, aquí el plano no me dice exactamente cuánto es el F'C del concreto para la cisterna. Bueno, mandamos a preguntar al proyectista. El proyectista le manda a preguntar al ingeniero civil estructural. El estructural luego de algún tiempo contesta la consulta, pero esta consulta es contestada posiblemente cuando ya la cisterna fue vaciada. Entonces, nuevamente, el no tener un buen alcance, la buena comprensión al alcance de un proyecto, da lugar a múltiples consultas durante la etapa de construcción y cuya respuesta toma tiempo y consume recursos. Y la otra consecuencia de no tener una gestión apropiada es el poquísimo aporte de los participantes que cuentan con mayor experiencia. Nosotros somos ingenieros, nosotros salimos justamente a liderar equipos humanos. Nosotros como ingenieros civiles salimos a, cuando egresamos de la carrera profesional, salimos a dirigir obra, a tener un lugar de preponderancia en la obra. Pero por alguna razón obviamos la experiencia, por ejemplo, de los subcontratistas, obviamos la experiencia de aquellos que construyen, evidentemente. Nosotros dirigimos la construcción, pero no construimos en sí mismo. Así que necesitamos justamente del aporte de las personas que cuentan con esta experiencia. ¿Sí? Un ejemplo de lo que he dicho es esto, ¿no? Esta imagen de aquí. A ver, ¿cómo se diseñó? Se diseñó de esta manera, ya, y ahora ¿cómo se construyó? Pues se construyó o terminó en todo caso construyéndose de una manera totalmente distinta a la que se tenía planeada, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros tenemos pues una gestión que no es colaborativa, una gestión que no integra a los actores entre sí. ¿Qué pasó para que del diseño no se llevara a la ejecución de la obra? ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió? ¿Quién no hizo bien su trabajo? ¿Quién no fue claro en las definiciones? ¿No? Si bien este ejemplo de aquí de las imágenes puede ser, bueno, irrisible, pero en nuestras edificaciones, de verdad, no cambia mucho la cosa. Es por eso que después cuando se entrega la obra al propietario, el propietario dice, oye, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Muy bien, todo lo que he dicho anteriormente también tiene otros problemas secundarios, como por ejemplo, ¿cuáles? Como yo no tengo claro el alcance, como yo constructor no tengo claro exactamente qué es lo que me piden o qué es lo que me están pidiendo, yo sé construir y tengo mucha experiencia construyendo, pero como no entiendo muchas cosas de las especificaciones técnicas o de los planos o de alguna documentación de obra, entonces esto va a dar lugar al incremento del presupuesto por adicionales de obra, ¿no? No, yo no entendí, ingeniero, yo no entendí que eso era así, y cuando yo presenté mi presupuesto lo presenté entendiéndolo de otra manera, y ahí vienen problemas. Surgen también incumplimientos de los plazos contractuales. ¿Por qué? Porque si hubo una partida que no estuvo debidamente clara, o que en todo caso el ingeniero residente o el ingeniero supervisor no se encargó de aclararlo al contratista, entonces obviamente va a haber incumplimientos de plazo. ¿Por qué? Porque el contratista va a decir, ingeniero, pues usted nunca me dijo esto. Y la respuesta va a ser muy clásica, ¿no? No, pero tú tampoco lo preguntaste. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Número tres, va a haber reclamos de ambas partes. Como van a haber malos entendidos, como no va a haber acuerdos entre sí, van a haber reclamos que esto incluso puede llevar a procesos de arbitraje en la obra y con la consecuente paralización de actividades, ¿no? Y con la consecuente pérdida de tiempo. ¿Y qué se pierde cuando se pierde tiempo? Se pierde dinero. Muy bien, vamos entonces a entrar un poquito a ver qué cosa es lo que dice la ciencia, porque las cosas no son solamente porque el ingeniero Daniel Tineo lo diga así. Las cosas no son porque el ingeniero con todos los grados que pueda tener
su palabra es ley. No, vamos a ver qué pasa lo que dice la ciencia. ¿Cómo define la ciencia el término gestión? Hay una definición muy interesante que es la de Jones y George del año 2014 que dice lo siguiente, y leo así, dice, la gestión implica planear, organizar, dirigir y controlar el talento humano. Ojo aquí, talento humano y de otro tipo para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas en una entidad. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto de construcción, este proyecto justamente es un proyecto y se hace por una motivación del cliente. Si yo construyo una casa para un cliente que lo que espera es tener un lugar digno donde vivir. Si yo construyo un edificio de departamentos, lo construyo con la finalidad de que la inmobiliaria para la que yo construyo pues tenga su rentabilidad al momento que vende los departamentos. Entonces, yo como profesional, mi aporte profesional no es lo bien que se construye la obra, como a veces pensamos los ingenieros civiles, sino que mi aporte como profesional es la planificación, la organización, la dirección y el control del talento humano. ¿A quiénes te ponen al costado? ¿Cómo los diriges? Hablando del término proyecto, hay una definición muy interesante de Marcos Seder, es un libro, es este aquí se los estoy dejando, está en español, y lo esboza de la siguiente manera. Él dice que un proyecto es una operación científica, ojo con esto, que lleva a conseguir como objetivo fundamental un producto o servicio que incluye, que incluye otros objetivos específicos con él relacionados y predeterminados por modificaciones de la realidad exterior mediante unas acciones humanas, nuevamente el factor humano, que han sido seleccionadas y ordenadas con anticipación. Es decir, sacar adelante un proyecto no es solamente la labor del capataz, ¿no? Yo sé que a veces como ingenieros tenemos ese chip del capataz. Oye, ¿cómo se hace la obra? La obra se hace con gente y se hace con recursos. Ya, ¿y dónde entra la parte de planeamiento? ¿Dónde entra la parte de aprovechamiento del talento? ¿Dónde entra la parte de innovación? Todo eso lo engloba Marcos Seder en su libro, Gestión Integrada de Proyectos. Está en español y pueden buscarlo también. Entonces, ¿qué cosa hago yo con una gestión? ¿Qué cosa hago yo con un proyecto? Pues la evolución de ambos conceptos me trae lo que es la gestión colaborativa, ¿sí? Y aquí también he puesto tres conceptos, pero me quedo con uno, que es el de Fisher, ¿ya? El de Martin Fisher, que publicó en su texto en el año 2017 junto con otros autores, y dice, hablando de la gestión colaborativa, indica lo siguiente, que es un trabajo en conjunto que no se limita al intento de que cada participante efectúe bien su parte, algo como lo que hacemos en la universidad, ¿no? Cuando nos dejan un trabajo en la universidad, cada participante se divide, ¿no? El trabajo y trata de hacer bien su parte, pero no se limita a eso la gestión colaborativa. La gestión colaborativa va más allá, va a ver el aspecto del apoyo al éxito del trabajo de los demás. Y si bien el trabajo de cada uno cuenta con recursos y talentos propios, se genera una interdependencia con mira hacia el bien común. A ver, y aquí vamos viendo lo siguiente. El constructor de muros pantalla no puede hacer los muros pantalla si es que antes no estuvo el contratista de excavación y movimiento de tierras. El que hace las perforaciones para los muros pantalla, el que hace los anclajes, tiene un dependiente, que es el que va a colocar el acero y que después va a vaciar el concreto para el muro pantalla. Y así podemos seguir hablando, ¿no? Que el encofrador, el carpintero encofrador, depende del que hace el acero. Que el que vacía el concreto depende del carpintero y del que hace el acero también. Que el pintor depende de lo bien que trabajé las paredes del albañil. Entonces, un proyecto visto desde la óptica de una gestión colaborativa tiene como fundamento máximo la colaboración en que todos hagan bien su trabajo.
Este de aquí es un gráfico proporcionado por Alan Mossman en el año 2015, y él dice, ¿no? Miren, desde el año 70 hasta el año 2010 y lo que estamos en el año 2020, han habido diversos tipos de modelos de entrega de proyecto, ¿sí? Tenemos aquí, como les decía yo, los tres actores del proyecto. Tenemos al propietario, tenemos al diseñador, el propietario es el dueño, el diseñador es el dueño de la idea del proyecto, el diseñador es el arquitecto junto con los profesionales estructurales, electricistas, sanitario, que hacen el expediente técnico, y el constructor es el encargado de ejecutar lo que ha hecho el diseñador para beneficio del propietario. Dicho de esta manera, tendría que haber una buena interlocución entre estos tres actores, pero vamos a ver cómo es que lo han venido manejando en el tiempo. Hay una metodología de entrega de proyecto que es Design by Build, que es justamente una metodología en la cual se diseña, se licita y se construye. En la que el propietario tiene un contrato con un diseñador y tiene otro contrato con un constructor. ¿Sí? Aquí la comunicación no es eficiente. Aquí entre el diseñador se comunica con el dueño se comunica con el constructor, que el dueño no es un ente ingenieril. Entonces, muy probablemente, las respuestas que el propietario pueda dar no sean las más apropiadas y no hay una buena gestión de las comunicaciones. Ya para el año 80, el propietario se sale un poquito de la ecuación y le da mayor libertad para la comunicación entre el diseñador y el constructor. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que si bien el diseñador y el constructor ahora tienen mayor comunicación, el propietario no está enterado de nada de lo que está sucediendo. Ya para el año de los 90 existe lo que es la gerencia de proyectos, el Construction Management, que lo que hace es gerenciar, gestionar las comunicaciones, los contratos entre el propietario, el diseñador y el constructor, y puede hacerlo de una manera externa, como esta de aquí, o como de una manera interna, como esta que estamos viendo de este lado. Pero ya para el año 2000, cuando comenzamos a tener las prácticas Lean, cuando comenzamos a pensar bajo la filosofía Lean y aplicamos el Lean Construction, nosotros vemos conveniente de que entre estos tres actores, propietario, diseñador y constructor, tenga que haber una interdependencia de comunicación. ¿Por qué? Por ejemplo, el propietario sabe lo que quiere, pero si tiene una comunicación directa con el diseñador y constructor, el diseñador y más que nada el constructor le van a entender y le van a poder ofrecer el mejor servicio que necesita el propietario para sus necesidades. Y para el año 2010, ya no solamente nos quedamos en la óptica del propietario, del diseñador y del constructor, porque el constructor también tiene subcontratas. Y ya en el año 2010 en adelante trabajamos con el método IPD cuadrado, que lo que hace es involucrar no solamente al contratista principal, sino también a sus subcontratistas. Porque el contratista principal de la obra es muy bueno, pero de repente no es tan bueno opinando acerca de aire acondicionado, o de repente no es tan bueno opinando acerca de pronto de algún acabado en específico, ¿sí? Igualmente, el diseñador es muy bueno. Cuando hablamos del diseñador, cuando hablamos del proyectista, estamos hablando del arquitecto, pero el arquitecto también tiene otras interdependencias, ¿como cuáles? Como por ejemplo el ingeniero sanitario, el ingeniero electricista, etcétera, ¿no? Entonces, supuestamente nosotros ya tendríamos que estar trabajando en esta línea de acá. Pero muchos proyectos hoy en día, incluyendo el que les voy a exponer, están trabajando bajo, bajo este modelo de entrega de proyectos. El ejemplo que yo les vengo a traer hoy día es, es de una obra que trabajaba, tenía su contrato bajo este modelo Design by Build. Muy bien. Entonces, como todo en esta vida,
que competa a la ciencia tiene un marco teórico y tiene un marco de trabajo. ¿Y qué es lo que me dice la gestión colaborativa? La gestión colaborativa me dice, ¿sabes qué? Si buscamos optimización, tenemos que optimizar el todo. Si buscamos que nuestro edificio sea óptimo, si buscamos que nuestro proyecto cumpla las metas para lo cual ha sido emprendido, tenemos que optimizar no una parte no solamente los recursos humanos, sino que tenemos que optimizar todo. Y para conseguirlo, yo me voy a apoyar de la necesidad de establecer un ambiente de colaboración y la definición de valor de una manera temprana y clara. Y esto solamente es posible si yo parto de las bases de integración. Muchos hablan de la palabra inclusión hoy en día, pero a mí me gusta más la palabra integración, ¿sí? Hablar de propiedad conjunta, hablar de respeto por las personas y el término de confianza. Y yo creo que en estas dos últimas cosas hay un montón de cosas que todavía nos falta por hacer. Tenemos que entender de que si bien cada persona, cada profesional, cada trabajador, cada obrero cumple un espacio y cumple una función determinada, no por eso deja de ser una persona, no por eso deja de ser un ente pensante. Y si bien quizás dentro de este grupo de personas que estamos en la obra o en un proyecto de construcción habrán ideas buenas o no tan buenas, las ideas se tienen que respetar. Alguien me decía lo siguiente, los consejos no se discuten, los consejos se agradecen, ¿sí? Y el tema de la confianza. Oye, contratista, por favor, quiero saber que ya compraste material para la siguiente semana. Por favor, ¿me puedes mostrar tu factura? ¿Qué hace el contratista? El contratista te dice, no, pero ¿por qué te voy a mostrar mi factura? ¿Tú para qué quieres saber cuánto he pagado yo por eso? Es por un tema de confianza, porque yo necesito saber que tú eres confiable. Y bueno, es, todo esto es reforzado por estas ideas de aquí, por la implementación de nueva tecnología. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de innovación. Cuando hablamos de innovación estamos hablando justamente de aceptar aquellos nuevos materiales de construcción que podamos tener en el mercado. Estamos hablando de tener riesgos y recompensas compartidas. Si hay pérdidas, esa pérdida la asumimos todos. Si hay ganancia, esa ganancia la asumimos entre todos y eso nos va a permitir trabajar en un ambiente seguro, en un ambiente transparente y en un ambiente confortable. Muy bien, para terminar con esto de las bases teóricas, les voy a definir lo que es valor. Y también en el tema de valor, Felipe Pons dice, ¿no? La definición de valor está compuesta por la estima que otorga el cliente o usuario a la satisfacción sobre un servicio o producto. Es decir, cuando hablamos de valor, estamos hablando de aquello por lo cual el propietario está dispuesto a pagar o aquello por lo cual el propietario esté dispuesto a pagar más. Si yo identifico eso, entonces voy a saber qué cosa ofrecerle al cliente, qué característica potenciar para que el cliente esté a gusto, para que el cliente esté de acuerdo. Y hay diversas maneras de analizar el valor, pero una de ellas es el modelo de Kano, ¿sí? Y el modelo de Kano me dice, por ejemplo, de que hay requisitos básicos que yo tengo que cumplir y que si no cumplo con esos requisitos básicos, voy a generar insatisfacción. Si cumplo con ellos, no es que voy a generar más satisfacción, pero si no cumplo con ellos, voy a generar insatisfacción. Es como que, por ejemplo, ustedes van a un restaurante caro, usted va por la experiencia de ese restaurante, pero ¿qué pasa si le sirven un plato, que está desabrido o que no está con el sabor que usted esperaba? Usted se va a sentir insatisfecho, por más que le hayan dado una muy buena atención, por más que la decoración del restaurante haya estado muy bonita, ¿sí? Igualmente también hay que identificar requisitos de desempeño, en el cual, mientras que yo los brindo de una mejor manera, voy a generar ahora sí mayor satisfacción. Hay otros requisitos, como por ejemplo, hay otros atributos como aquellos que son indiferentes, como que
da igual si los incluyo o no en el proyecto. Hay otros que son de deleite, como por ejemplo, yo puedo ponerle un enchape de bambú al lobby, al recibo del edificio, siempre y cuando el propietario lo aprecie, ¿no? Si para el propietario le da lo mismo ver una pared pintada o ver una pared recubierta de bambú, pues eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer, en resumen, jóvenes, hasta aquí, es que tengo que cumplir con los requisitos básicos y con los requisitos de desempeño como mínimo para que mi proyecto tenga éxito. Yo así voy a hacerles una descripción y el diagnóstico del caso que vengo a ofrecerles. Este es el edificio, ¿ya? Este es el edificio, es el nuevo edificio institucional de COPAC, está ubicado en la zona monumental de Lima Metropolitana, cuenta con 4 pisos, más 2 sótanos, fue construido, el proyecto se inició y fue culminado perdón, fue culminado en el periodo en el cual se dictó la cuarentena, por ello que tuvo que haber una ampliación de plazo de 87 días. Estaba previsto que sea de 300 días solamente, pero hubo una ampliación de plazo de 87 días como reinicio post cuarentena. Y fue un proyecto bajo la modalidad de ejecución de suma alzada, o sea, recontra tradicional, con un monto de presupuestario de un poco más de 6,5 millones de soles. Acá hay una vista del proyecto, 2 sótanos, 4 pisos, una azotea, no es nada del otro mundo, no es tampoco que sea muy complejo, pero aquí viene el estudio del caso, los problemas que se fueron identificando. El propietario era Copac, el proyectista era la empresa Arcadia y el constructor era la empresa BM Ingenieros. El constructor tiene su contrato con el propietario, el proyectista también tiene su contrato con el propietario y el flujo de la información va así, de esta manera, pero no hay una comunicación entre el proyectista y el constructor. Y oh sorpresa, el proyectista es el que define la parte arquitectónica y la parte de instalaciones. Y si es que este proyectista no tiene una comunicación apropiada con el constructor, entonces no voy a tener éxito en mi trabajo. Y peor aún si el propietario, como era el caso, Copac, era una entidad financiera, no era un propietario o una razón social inmobiliaria, sino que era un propietario directo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía entre el propietario y el constructor? Habían consultas múltiples, habían disconformidades, habían ya amenazas de ir a arbitraje, porque el constructor decía, no, mi contrato no dice eso, el propietario decía, sí, el contrato te obliga a esto. Habían amenazas de paralización de obra cuando vino el tema de la cuarentena, quién asume las planillas, quién asume esto, hubo una serie de inconvenientes. Entonces, mi labor como profesional aquí fue en principio identificar qué era aquello que el cliente toma como valor. Y hubieron hasta 6 aspectos que se evaluaron, pero que decantaron en lo siguiente, que el valor para el cliente, por ejemplo, de estos 6 aspectos, habían tres que eran principal y primordiales para él. ¿Cuáles eran? Número uno, que el contratista y la supervisión tengan una buena comunicación. ¿Sí? O sea, para el cliente era necesario que el contratista y la supervisión tengan una buena comunicación, porque si no, vienen las quejas del supervisor hacia el contratista, del contratista hacia el supervisor, y el cliente está para atender, pues, otras cosas, ¿sí? Para el cliente, significaba mucho valor que el presupuesto de la obra no se altere, que no varíe, y también que la obra se entregue en el plazo debido. Recuérdense que dijimos hace un momento que hubieron 87 días de más. Estos 87 días de más estuvieron de acuerdo aquí el propietario, pero dijo 87 días y ni uno más. O sea, los 87 días que se estaba parado la obra te los doy como ampliación de plazo, pero ni un solo día más. Entonces, como profesional, me tocó hacer el análisis de qué es lo que yo tenía que hacer y qué es lo que yo podía hacer. Entonces, comenzamos a ver el tema de la comunicación. Vimos como para el cliente era necesario que haya una buena comunicación. Hicimos las mediciones de cuántos RFIs, es decir, de la cantidad de las consultas que se estaban generando
y de la latencia. ¿Cuánto demoraba la respuesta de una consulta? ¿Sí? Se elaboraban diversos cuadros. Este es un cuadro resumen, el que les estoy poniendo aquí. Y bueno, oh sorpresa, ¿no? Los gráficos siempre nos ayudan para ver la realidad en la que estamos viviendo. Estábamos en el tercer mes de la obra, y en el tercer mes de la obra yo ya tenía 42 RFIs. No acumulativos, sino que en el tercer mes yo tenía 42 consultas que tenía que contestar. Y si se dan cuenta, en este grafiquito que está aquí, la mayor parte de las consultas, el 47% de ellas eran referidas a temas de arquitectura. Entonces, ustedes ya estarán deduciendo qué cosa no estaba claro dentro del proyecto. Asimismo, el asunto primordial por el cual se elaboraba el RFI o las consultas era la aclaración de información en un orden del 49%. Se hizo un mapeo de cómo se contestaba un RFI. A ver, ¿cuál era el proceso para contestar un RFI? ¿Cuál era el proceso para contestar una consulta? Y bueno, si el contratista generaba la consulta o había una consulta, el residente y su equipo clasificaban la consulta, había alguien que se ponía a redactar, alguien lo imprimía, alguien se lo llevaba al residente para que lo firme, alguien lo llevaba a la oficina del supervisor. El supervisor pues lo ponía junto a toda la montaña de consultas que también habían en ese momento. Si el supervisor no tenía la autoridad delegada para contestar directamente la consulta, pues se la tenía que pasar de taquito al proyectista. El proyectista también tenía sus tiempos internos, ¿no? Entonces, había bien toda una serie de actividades y pasos para que el RFI al fin sea respondido. Lo más triste es que cuando el RFI es respondido, es contestado de la manera que se haga de esta forma, pero lamentablemente eso ya se hizo, ¿no? O sea, no, el contratista no va a esperar pues el tiempo que se demora precisamente el supervisor o el proyectista para recién ponerse a hacer las cosas. Entonces, se hizo una medición. A ver, al tercer mes, ¿cuánto en promedio se demoraba para contestar una consulta? Y miren esto, por favor. En el mes tercero, para responder una consulta, el promedio de tiempo era de 21 días. 21 días para contestar una consulta. Una consulta que seguramente era urgente, por eso era necesario aclararlo. Había 21 días que tenían que pasar para tener recién esa respuesta. Hablando acerca de la interacción, en el tema de interacción, estamos hablando de una gestión colaborativa, entonces se tenía que generar la interacción. Y para que haya interacción, nos habíamos establecido como metas las propuestas de mejora y la optimización del presupuesto. Es decir, hacer que el presupuesto nos alcance. Y en base al presupuesto que tenemos, generar propuestas de mejora. Es decir, aprovechar la expertise de cada actor, de cada subcontratista, del propietario, del arquitecto proyectista, del contratista principal, para que ellos digan, ¿sabe qué? Miren, ingeniero, este piso no le recomiendo porque un piso para oficinas preferiblemente sería un piso de alto tránsito y de material porcelanato. Ya, pero ¿quién me puede decir eso? El propietario no lo va a decir. El proyectista posiblemente lo diga, pero el proyectista también está viendo muchas otras cosas. Entonces, lo más apropiado es que eso lo recomiende el contratista o el subcontratista. ¿Por qué? Porque esa gente es la que verdaderamente tiene la expertise. Y en el tema de plazo, se iba a considerar los factores de medición como el PPC. El PPC es un factor que se obtiene como porcentaje de plan cumplido cuando trabajamos con el sistema del último planificador, y el índice de rendimiento del cronograma, el SPI en la curva S, ¿sí? Entonces, a ver, vimos cómo estábamos en plazo. ¿Cómo estábamos en plazo? En el plazo, al mes tercero, estábamos con un avance de obra del 45%.
¿Y qué es lo que me decía a mí el cronograma? El cronograma, a ver, perdón, disculpen ustedes, ajá, ahí estamos, perdón, en cuanto al PPC, disculpen, en cuanto al porcentaje de plan cumplido, yo en el tercer mes tenía 45%. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es este factor de PPC promedio en una empresa que tiene una buena práctica de Lean Construction? Pues un porcentaje promedio es 85 al 90%. Y nosotros estábamos pues muy bajo, muy, muy bajo, un 45% de cumplimiento. Eso quiere decir de que nuestra palabra prácticamente no vale nada. Y en el tema de plazos, en el tercer mes yo tenía que haber avanzado prácticamente el 18% y solamente había un avance del 7,89. Miren, esta curva azulita, indica el avance que yo debería tener de acuerdo al contrato. Y la curva roja indica el avance real que yo estoy teniendo en la obra. O sea, aquí claramente yo estoy identificando un retraso. Entonces, ¿cuáles fueron las propuestas de solución? La implementación del IPD, implementación de la gestión colaborativa. Para esto, en principio, hicimos una matriz de riesgos. ¿Para qué? Para identificar qué riesgo iba a ser asumido por el contratista, por el propietario o por ambos. Y se establecieron tres categorías: la categoría técnica, la categoría financiera y la categoría operacional. Por ejemplo, en cuanto al riesgo geotécnico, digamos un riesgo por vicio oculto, ambos iban a asumir esta gestión del riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la demora en la obtención de algún permiso, nosotros hicimos para este proyecto la modificación de licencia y no podíamos decirle al contratista, sabes qué, tú eres el responsable por la demora, ¿no? En la emisión de la licencia, ¿no? Este riesgo es asumido por el propietario. O por ejemplo, en la parte operacional, los errores derivados de la gestión de procesos, ¿de quién va a ser responsable la asumición de ese riesgo? Obviamente del contratista. Entonces, empezando por tener las cosas claras, ya podemos comenzar a trabajar de una manera colaborativa. Se hicieron diversos pasos para llegar a la solución en cuanto a este término de comunicación. Y lo que se hizo fue lo siguiente: como nosotros no habíamos tomado en cuenta en el contrato manejar una gestión colaborativa o la adquisición de una plataforma colaborativa, lo que hicimos fue usar los recursos gratuitos, como los que están en la nube. Y lo que comenzamos a hacer fue subir toda nuestra información, tanto del propietario como del contratista, a la nube y compartirlo. De esta manera, yo iba a tener la última versión de los planos, la última versión de los documentos, y el contratista ya no me iba a mandar pues la consulta así en un papelito como este, en un documento. Documento que por cierto no tiene dibujos, el documento tiene solamente letra, ¿no? Sino que ahora el contratista, como todo estaba en la nube, el contratista podía hacerme la anotación de su consulta en el mismo plano. Y yo, como entiendo ahora qué cosa es lo que está preguntando, le contesto también en el mismo plano. Y ambos tenemos la versión última finalizada del detalle que estamos viendo. Ahora bien, una mejora en la comunicación también se da cuando trabajamos, por ejemplo, con modelado en 3D, con esta metodología BIM. Por ejemplo, este de aquí es un porte, una elevación, es un porte en la cual yo sabía que tenía que conservar la fachada, pero el plano no me dice cómo y esta sección tampoco no me dice cómo. Ah, bueno, acá veo cómo es el empalme de la estructura nueva con la estructura existente. Ah, así se hace. ¿Cómo lo identifico? Mediante el mismo. ¿Cómo sé exactamente el detalle de aquí, de esta balaustrada? Si es que no lo puedo ver en planta y en elevación tampoco no lo veo bien. Ah, pues ahí en el render puedo identificarlo de manera apropiada.
Entonces, ¿cuáles fueron, por fin, los resultados que se obtuvieron? Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes, miren ustedes. Al tercer mes, que yo tenía 42 consultas, luego de la implementación de la gestión colaborativa, luego de la implementación de la integración en la construcción, la cantidad de consultas fueron bajando. Al cuarto mes tuve 28 consultas, al quinto mes 19, y al tercer mes ya no tuve ninguna, perdón, al mes treceavo, al decimotercer mes ya no tuve consultas. Y las consultas que tuve en los meses anteriores eran solamente de cantidad 7, 4, 5. Ingeniero, ¿y qué pasó? ¿Por qué se redujeron las consultas? Porque ahora nosotros teníamos esta herramienta de compartir la información adicionalmente a que también teníamos las reuniones de productividad, en la cual en esas reuniones ya no se esperaba a redactar un documento para hacer la consulta, sino que la consulta se hacía en esa misma reunión. ¿Y cuál era el promedio ahora que se demoraba una consulta en ser contestada? De lo que era 21 días, ahora solamente era de 1.3 días. De lo que antes yo me podía demorar 16 días en contestar una sola consulta, ahora solamente yo tenía 2 días y medio. ¿Sí? Entonces, ¿se mejoró la comunicación? Sí, se mejoró la comunicación. En cuanto a la interacción, conformamos equipos de trabajo, ya grupos de trabajo, en 4 aspectos: en el aspecto de ingeniería, en el aspecto de operación, en el área de acabados y en el área de sanitarias, eléctricas e instalaciones mecánicas, para que cada uno dé sus mejores opciones de mejora para el proyecto. Por ejemplo, acá está mi persona, junto a los demás profesionales encargados del área de acabados. Entonces comenzamos a hacer innovación, comenzamos a aprovechar todas las propuestas, no había propuesta ni mala, solamente cogíamos todas las propuestas y luego las deliberábamos y algunas se aprobaban y otras no. Y hubieron al final 13 propuestas aprobadas para el proyecto. Cada área, cada clúster, cada grupo de trabajo presentó sus propuestas de mejora para la obra. Y en este caso, de las que presentaron, 13 fueron aprobadas. Dentro de esas propuestas, hubieron algunas que incrementaban el costo, obviamente, y habían otras que reducían el costo. Por ejemplo, dentro de la parte de acabados, se propuso el poner porcelanato a todo el piso de la obra. Porcelanato, con excepción de los estacionamientos. A todo lo demás le ponemos porcelanato. Pero también, si bien esto cuesta más, hay una reducción en el costo porque al definir que todo el piso iba a ser de porcelanato, nos ahorrábamos el tema de algunos pisos que mandaba según las especificaciones técnicas que se tenían que hacer con terrazo pulido. Y obviamente colocar porcelanato es mucho más económico que colocar terrazo. Y para el tema de interacción, como les mencionaba, nosotros ya teníamos esta cultura de tener reuniones de productividad en la cual todos tenían que participar y llevar sus aportes. Y las consultas que habían en ese momento, la mayoría de ellas se tenían que contestar en esa oportunidad. Comenzamos a trabajar con la planificación bajo el sistema de Last Planner System. ¿Esto en qué nos mejoró? En que si bien al inicio yo tenía un PPC del 45%, hoy en día ya el avance en mi obra, el porcentaje de plan cumplido al mes onceavo era del 82%. Ingeniero, ¿y por qué nunca llegó al 85%? ¿Por qué nunca llegó al 90%? Bueno, yo creo de que haber llegado a un PPC del 82% por encima del 80% ya era bastante bueno para una empresa que no practicaba la filosofía Lean y que estaba recién comenzando a hacerlo. Igualmente, cuando hicimos el análisis de la curva S, miren por favor, nunca pudimos
recuperar el retraso, pero lo que sí hicimos fue entregar la obra a tiempo. Al inicio, ustedes recordarán, al tercer mes, nosotros estábamos con un retraso mayor al 10%. Una cosa parecida nos sucedió en el cuarto mes, pero luego esa brecha se fue reduciendo, se fue reduciendo, se fue reduciendo. Al mes decimosegundo, todavía teníamos un retraso del 2%, pero que fue recuperable hacia el último mes. Completamos la obra en el plazo previsto. Entonces, de esta casuística, ¿cuál es la conclusión a la cual yo quisiera invitarlos para a manera de reflexión? Lo siguiente. Número uno, que la concientización para una cultura de confianza y transparencia es necesaria si yo quiero tener un trabajo en un orden colaborativo. Yo tengo que lograr que el constructor y la supervisión se entiendan entre sí. Como hemos visto, esto eh, produjo una reducción en la generación de RFIs. Pasar de que el RFI se conteste en 21 días, pasar a que esto se conteste en solamente un día, día y medio, reduciendo así la cantidad de las consultas y reduciendo el tiempo de espera de las respuestas. Número dos, la conformación de equipos integrados del proyecto permitieron que las personas puedan sentirse libres para innovar. Y cuando hay innovación, hay muy buenas propuestas de mejora. Como lo mencioné en el transcurso de la ponencia, hubieron 13 propuestas de mejora que fueron aprobadas e implementadas. Y tan buenas fueron que no hubieron incrementos al presupuesto original. Entonces aquí se vio efectivamente ese trabajo de interacción. Cuando no hay una interacción, bueno, si te olvidaste de este detalle en las ventanas o en las mamparas, es tu problema, al final yo te lo cobro de más, ¿no? Ese es el pensamiento a rajatabla, ¿no? Pero no. Mira, yo te voy a acordar de que te falta acá este detalle de mampara, por favor te lo solicito. Uy, pero es que me olvidé de decirte que esa mampara era de vidrio templado. Ya mira, no te preocupes, te la voy a poner de vidrio templado, pero otra característica vamos a tener que bajarle, no en su calidad, sino en su prestación, para poder llegar al precio que nos hemos establecido y que queremos mantener. Y que las reuniones de planificación y productividad son las acciones de implementación más beneficiosas para la gestión colaborativa. Y ahora, reunirse no es solamente el hecho de juntarse a un espacio físico, que una persona hable y que las demás les escuchen, no. Reunirse en una reunión de trabajo es justamente el hecho de que todos hablen, de que todos puedan expresarse, si es que están de acuerdo, si es que no están de acuerdo, si es que les parece, si es que no. Porque esto de aquí, jóvenes, el trabajar en un ambiente de concordancia nos generó el pasar de valores mínimos de rendimiento de 0,56 a lograr un sostenido por encima del 90%, llegando al 98% en cuanto a lo que se refiere al rendimiento del cronograma que se ve en la curva S. Así también tuvimos un incremento sustancial en el porcentaje de plan cumplido de nuestro Last Planner en el desarrollo de la obra, que subió de un 45% a un 82%. Muy bien, acá les dejo con una vista al proyecto que se ejecutó. Y bueno, jóvenes, espero que ustedes hayan podido aprovechar, que este tiempo haya sido de mucho provecho de ustedes. Definitivamente para mí también lo ha sido. Y nada, solamente me queda agradecer a la rama estudiantil del ICG por este tiempo que me han brindado, por haber sido tan generosos conmigo. Por favor, cuenten conmigo para las que sea, para los siguientes eventos que tengan. Acá les estoy dejando mis datos, como mi correo electrónico, la página de Facebook, el LinkedIn, para poder estar siempre conectados. Así que chicos, quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias también, ingeniero. Felicitarlo por su excelente ponencia. Al máster en ciencias, ingeniero Daniel Tineo Aranda. Como ven en pantalla, esas son sus redes sociales en la cual pueden realizar consultas respecto
al tema que se ha brindado hoy como ponencia. Eh, Queda abierta la sala para cualquier tipo de consulta que se pueda hacer, para luego hacer el sorteo respectivo de la beca completa otorgado por TEDI Perú. Muy bien, si hay consultas, por favor, te agradezco que me las puedas manifestar, que me las puedas comunicar. Ahora, este tema de acá, cuando ya se ve desarrollado, pues se ve bonito, ¿no? Así de esa manera, pero el tema es entender todo el trabajo que hubo detrás, ¿no? Cuando tú tienes un retraso en obra, ¿cuál es la alternativa que siempre, a la que siempre se recurre, ¿no? Poner más gente. Pero ¿esa es la solución? ¿O será la solución más apropiada? ¿El poner más gente, el poner más recursos, acaso no nos cuesta más? Y si es así, entonces la obra ya tendría otro precio, ¿no? Ya no estaríamos cumpliendo con el presupuesto ofertado. Y recuerden de que entre lo que yo he hablado, pues había un requerimiento para el cliente, de que el cliente quería esto sí o sí, ¿no? Quería que enfocaba el valor en la no variación del presupuesto de la obra, en que el contratista y la supervisión manejan una buena comunicación y que la obra se entregue dentro del plazo debido. Eso era valor para el cliente, ¿sí? Entendamos eso de ahí. La cosa no es decir, ah, ya tengo este problema y me lanzo a hacer esto, no. Hay que ser bastante analíticos. No sé si hay por ahí alguna pregunta, estimado. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Brian. ¿Cómo estás? Ahí muy bien, ingeniero. Me pareció muy excelente la ponencia que hizo. Esto es nuevo para nosotros porque siempre se ha observado, ¿no? Que primero diseñan, luego ya el que ha diseñado como que no le importa nada, ¿no? Y hay el que tiene expediente y que el contratista haga lo que se ha hecho en el expediente. Como usted dice, no se demora un montón respondiendo. Ingeniero, yo lo que me pregunto es en que ¿cómo usted convenció a que se implementara esta metodología en esa obra? Wow. Bueno, Sí, para esa porque pregunta hay muchos varias respuestas, ¿no? le temen al cambio, o sea, temen que, por ejemplo, así como el dueño tenía un presupuesto, incluso el tiempo, o sea, Ujú. era arriesgado tomar una decisión como esta, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, primeramente, Brian, agradecerte por tu pregunta y me das la oportunidad de contestar lo siguiente, ¿no? En principio, estos tres actores, propietario, o sea, el que tiene el dinero, el arquitecto, proyectista y el constructor, empezando de ahí, ninguno de ellos tenía la mínima voluntad de trabajar en un aspecto colaborativo. O sea, el constructor, el propietario decía, yo ya tengo mi contrato es a su alzada, a mí que me importa que el constructor se vaya a la quiebra, o sea, él me tiene que entregar la obra como yo la quiero, o sea, ese tipo de pensamiento. El proyectista decía, bueno, propietario, tú ya me pagaste, así que si tú quieres que yo te conteste alguna consulta, eso ya es otro precio, por si acaso. Y el constructor ni hablar, ¿no? El constructor lo que estaba buscando justamente era a ver qué partidas se habían obviado para buscar adicionales. Entonces, yo en este proyecto estuve como supervisor de obra. ¿Cuál fue mi rol? ¿Cuál fue mi papel? Mi papel fue, mi papel fue el decirles a estos señores, hacerles entender de que si no se ponían de acuerdo, ninguno de los tres iba a alcanzar la meta que se habían planteado. O sea, propietario, si tú no cedes, el contratista no va a terminar de hacer la obra, porque va a llegar un momento en el cual va a decir, ¿sabes qué? Ya estoy volando con mi presupuesto y yo no trabajo por amor al arte. Va a llegar un momento en el que el diseñador diga, ¿sabes qué, propietario? Yo no puedo con tu contratista porque me manda demasiadas preguntas y yo tengo otros trabajos que atender. Entonces, esa, ese reacio al cambio, que definitivamente estos tres entes lo tenían, fue en lo cual tuvo que haber una sensibilidad, sí, tuvo que hacer una sensibilización. Y afortunadamente en esta ocasión, los tres estuvieron de acuerdo. Pudo haber sido distinto, pero si hubiera sido distinto, entonces no estuviésemos hablando ahorita de gestión colaborativa. Uno de mis mentores,
que fue el ingeniero César Guzmán Marquina, que es el ingeniero César Guzmán Marquina, él me dijo lo siguiente, ¿no? En una oportunidad: mira, tú a la gente tienes que explicarle, tienes que hablarle, tienes que decirle, tienes que venderle el producto, venderle el proyecto, pero sabes que esto de Lean Construction, esto de Lab Planner, no es para todos, así que tampoco no esperes que todos te entiendan, ¿no? Yo hice, y creo que al final hice bien mi trabajo, al sensibilizarlos y al hacerles entender de que una gestión colaborativa, como la que estamos viendo aquí, de la del 2000 o de 2010, era mucho mejor que una tan cerrada como la de los años 70, y empezando de ahí pudimos avanzar, ¿no? Así como hubo un mapeo de lo que significaba valor para el cliente, también obviamente hubo un mapeo de lo que era valor para el constructor y hubo un mapeo de lo que era valor para el diseñador. Y entre esas tres cosas convergimos y se pudo llegar al éxito. Esa es la respuesta que te podría dar, estimado Brian. Ya, gracias, ingeniero. Ok. No sé si de repente por ahí de los chicos también hay otra pregunta, o quizás algo que vean que incida. Sí, sí, ingeniero, al parecer, Alexander tiene una consulta, adelante. ¿En cuánto aumentó el costo del Alexander, proyecto? qué gusto, Alexander, te escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, ¿cuánto fue el monto que aumentó el costo del proyecto? Muy bien, ¿cuánto fue el monto en el que se incrementó el costo del proyecto? A ver, el costo del proyecto era de 6.501.813.81 soles. ¿Y en cuánto se incrementó el costo del proyecto? Recuerden que nosotros dijimos de que no, un valor para el cliente era la no variación del presupuesto de la obra. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente: no variamos el presupuesto de la obra. Ya, pero ingeniero, ¿y eso cómo lo consiguió? Bueno, hay maneras de conseguirlo. Fuera del adicional, fuera de las penalidades, también hay vida. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Miren ustedes, nosotros, dentro de las propuestas de mejora, acá están las propuestas de mejora, creo que no se ve tan bien, disculparán ustedes, hubieron unas propuestas de mejora, ¿ya? Que iban a significar un incremento, ¿ya? Por ejemplo, las que están aquí con símbolo de más, significaban un incremento del presupuesto. Entonces, ¿cuál era la contingencia? Buscar propuestas de mejora que redujeran el presupuesto, que redujeran los costos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de cómo íbamos a manejar, o quién iba a asumir el costo de la importación de algunos repuestos del ascensor. Bueno, eso lo asumiría el contratista, ¿no? Que es el que provee el ascensor. Ya, pero si tú me permites que yo deje de trabajar con un proveedor y más bien yo traigo mi proveedor con quien tengo confianza, yo sé que él nos puede dar un mejor costo y yo sé que su servicio técnico es bueno. Entonces, aprobado, ¿no? Aprobada la propuesta del contratista. No la del proyectista, sino la del contratista. Ni siquiera la mía propia como propietario, no, sino la del contratista. En realidad, la mayoría de propuestas que se aprobaron y que generaron una reducción de costo para la obra fue aquella que brindaba el contratista. Y miren aquí, por favor, hubo unas propuestas que generaban incremento. Sumando las de ingeniería, acabados, MEP y operación de estos 4 equipos de trabajo, había un incremento de 70.290 soles al presupuesto, que eran necesarios. O sea, supuestamente a mí la obra me iba a costar 70.000 soles más. Pero así como hubieron propuestas que generaban incremento, también hubieron propuestas para reducir el presupuesto. Y esa fue incluso superior porque hubo una reducción de 71.200 soles. Entonces, lógicamente 71.200 es mucho no es mucho mayor, pero es mayor a 70.290. Entonces, eso me permitió a mí culminar la obra sin adicionales,
sin adendas, sin mayores prestaciones y sin que el proyecto me cueste un solo sol. Nuevamente, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo consigues? Pues dándole, empoderando a tu gente, empoderando a la gente, porque la gente, tú no tienes todas las ideas en la cabeza, tú no tienes, tú no eres dueño de la verdad, nosotros no somos dueños de la verdad, pero cuando le damos la libertad a la gente, cuando le damos a la gente esa libertad para que ellos innoven, para que ellos digan, oye, ¿sabe qué? Esto podemos hacerlo así, ingeniero, ya no nos costaría tanto, prestemos atención, tengamos esa sensibilidad para poder justamente escuchar, evaluar y validar esas propuestas. Gracias, Alexander. Ingeniero, otra consulta. Acaba de mencionar que también funcionan para otros tipos de problemas, o bueno, en este caso de gestión, ¿no? Por ejemplo, solicitudes de materiales, o solicitudes de ampliaciones de plazo, esta gestión de comunicación. Claro, claro. A ver, miren, la gestión colaborativa, que obviamente tiene su cimiento en la filosofía Lean, eh, está orientada a prever las cosas en una etapa temprana. Y yo puedo prever lo que entiendo. Lo que yo no entiendo no lo puedo prever, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, antes un RFI, una consulta me le presentaban así. Cuando me presentaban una consulta por material, me la presentaban así. Un papel con un montón de letritas y que yo tenía que después descifrar qué es lo que quería decir la letrita y todo esto, ¿no? Pero si me hacen la pregunta o la consulta en un gráfico, dice el dicho que un gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo prever y yo puedo hacer que los demás, este gráfico de acá, que como ustedes se pueden dar cuenta es el AutoCAD, nada más, no es nada de otro mundo, ni nada que sea costoso, yo lo pongo en el proyector, en la reunión de trabajo, y definimos qué material puede acomodarse mejor. Por ejemplo, aquí hay una consulta, ¿no? Dice, no se encuentra mayor detalle en las especificaciones técnicas de arquitectura ni en planta de detalles. Falta indicar si es sistema NOVA templado de 10 milímetros. Esa era la consulta del arquitecto. Entonces, la respuesta se dio aquí mismo, pero se dio la respuesta también en coordinación con el contratista. Y con el contratista dijimos de que se empleara el mismo material para la mampara tipo 5, el sistema NOVA. ¿Y cuál era la mampara tipo 5? No era de vidrio templado. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de acá no me significaba mayor cosa trabajar con vidrio templado. ¿Qué cosa pusimos en su lugar? Pusimos vidrio laminado, y vidrio de seguridad laminado, que me costaba menos y que estaba justamente en una ubicación apropiada en la cual nadie lo iba a golpear o lo iba, o que haya este riesgo de que se rompa o que se caiga, ¿no? Entonces, estas definiciones tempranas, estas definiciones de valor me permiten a mí incluso tener ahorro en material mediante la interacción con los demás profesionales, con los demás contratistas que puedan decir, ¿no? Mira, eso también te va a servir, eso también sirve, eso también puedes emplearlo. Hace poquito estábamos viendo en una de mis obras el tema de cables. Y obviamente creo que todos ustedes saben, en el mercado nacional hay una marca de cables que es muy buena, ¿no? Muy, muy buena, que decir que es mala sería algo tonto. Pero la pregunta ¿es la única marca nacional que será buena? ¿Será la única? ¿O es que también en el mercado nacional, para no irme a traer cable chino, ¿no? O cable de China, puedo conseguir también en el mercado nacional cables de cobre, conductores de cobre de muy buena calidad que cumplen los estándares, pero que cuestan un poco menos. Y que visto ya en volumen, porque yo compro por rollos, perdón, yo compro por carretes y no por rollos, ya esa propuesta se hace mucho más económica y cumple con la norma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente el usar algo que me cuesta más caro a usar algo que me va a servir para lo mismo, pero que me va a costar, va a tener un menos precio. Entonces, en comparando todas esas cosas, pero sobre todo, como yo les digo, jóvenes,
sabiendo escuchar es que se puede obtener el éxito en ese tipo de gestiones, ¿no? Muy bien, gracias por la intervención al amigo Alexander. Saludos también a la rama de la César Vallejo. Bueno, también por la participación de Brian y también integrante de la rama ICG única. Y bueno, queda abierto la sala para que puedan activar sus audios aquellos que tengan una consulta, cualquier duda, cualquier término que de repente no haya entendido, cualquier concepto, en cuyo caso, ingeniero, me permita compartir pantalla un minuto Claro, para claro que poder, sí, claro que sí. a ver, un minuto. Muy bien, ingeniero. Se logra ver, bueno, a nombre de la rama y como director general de esta rama ICG única, que ahora le comento, ingeniero, viene siendo apoyado, ¿no?, por nuestros compañeros egresados y es de gran confort, ¿no?, poder recibir su ayuda, ¿no? Y bueno, ya no será una rama sino tanto universitaria, sino también con colaboradores egresados. Bueno, también agradecerle, ingeniero, ¿no?, nuevamente y de otorgarle este certificado de agradecimiento que se le enviará a través de su correo y celular. Este certificado por habernos brindado la ponencia de casuística de obra con la implementación de Integrated Project Delivery, que está gracias al ingeniero Mirko, que nos ha apoyado en este tema del certificado, que es gerente general de la empresa Aswell Ingenieros, y también otorgarle como director general este certificado, ingeniero, a nombre de toda la rama de nuestra directiva 2021. Y Te también agradezco. para próximos eventos, ingeniero, se le estará invitando con mucho gusto y bueno, esperemos que ya no sea virtual, ¿no?, sino un tema presencial, ¿no? Y también ya la coordinación respectiva se hará, ¿no?, cuando todo esto pase, Claro, ¿no? claro que sí. Bueno, nada, palabras de agradecimiento también de mi parte, muy amables. Ica siempre me ha recibido muy bien, estoy muy agradecido también con ustedes. Y si me permiten, como palabra final también, jóvenes, siempre, siempre luchen por aquello que quieren. Luchen siempre, establezcanse metas. Dicen que justamente las metas es lo que le da sentido a los propósitos. Hagan escuela, trasciendan entre ustedes. Y bueno, nada, más que, no me queda más que palabras de agradecimiento para ustedes como grupo académico. Y bueno, ya lo dijeron y nuevamente públicamente me comprometo a estar apoyándolo siempre en cualquiera de las áreas que requieran mi anuencia. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Y bueno, procedemos a hacer el tan anhelado sorteo de la beca completa. Muy bien, un momento para poder compartir pantalla con los presentes. Ya, se logra ver. Listo. Ya. Muy bien. Se encuentra Brian Chura, José Rivera también se encuentra. Vamos a colocarlo para el sorteo en la ruleta correspondiente a Alexander Godoy también se encuentra. A ver, los quiero ver a todos. A ver. Jorge Armando. A ver. Daniel Mitak también se encuentra. Perfecto. Nilton Rodríguez. Nilton. Muy bien, se encuentran 12 participantes, descontando conmigo serían 11, entonces debe haber 11 registrados aquí. A ver, se encuentra Mancilla, Lucho, Mancilla. Se encuentra Grisel,
Peña, se encuentra Jorge Nilton, Daniel. A ver, algo he repetido creo 2 veces. Joana González, Joana, sí se encuentra. Jonathan Navarro. Muy bien, ¿alguien falta? ¿Alguien que no esté dentro de la lista? ¿Me comunican? Otra vez, a ver. Muy bien, entonces, a pedido del público, ¿ustedes quieren a la primera, a la segunda o a la tercera? Para que se pueda dar el ganador. Vamos a proceder a hacer primero de prueba. Vamos por el segundo. Es la segunda de prueba. Vamos al tercera ganador. Ya, dale, ya. Pues Alexander. Es así. A ver, a ver. Se encuentra presente. Saluda. Uy, no se vale. ¿Se encuentra Jorge Armando o no se encuentra? A la 1, a las 2. Presente, presente. Casi no llega. Presente, presente. Mira, Jorge, te comunicas conmigo a través del número que voy a brindar para poder brindarte toda la información de tu beca completa de Pedi Perú, ¿no? Y bueno, esto ya ha culminado, ¿no? Darle las gracias a los participantes, a absolutamente todos ustedes, a Daniel, a Alexander, a Joana, a Jonathan, a Jorge Armando, a José Rivera, a Mancilla, a Nilton y a Gwendolyn. Muchas gracias y queda pendiente para los próximos eventos atentos en nuestra página de ICG Única, en YouTube, Rama ICG Única y en Instagram, todo con minúscula, Rama ICG Única.